Buen día para todos. Antes de iniciar mi presentación, quisiera darle un sincero agradecimiento a la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, a su comité científico, a su comité organizador y especialmente a su junta directiva por haberme invitado a participar en este evento que es de los más queridos y de los más esperados por todos nosotros los obstetras colombianos. Y además para hablar de un tema tan importante como es la prevención primaria de una de las enfermedades que más afecta a nuestras pacientes, tanto en frecuencia como en severidad, como lo es la preeclampsia. No tengo ningún conflicto de interés que declarar en la siguiente presentación. Estas son las instituciones en las cuales yo laboro en la ciudad de Bogotá y las dos agremiaciones científicas a las cuales pertenezco. El único interés que me motivó a realizar la charla es un interés netamente académico y el derivado de mi profesión como perinatóloga y como epidemióloga. Cuando vamos a tamizar una enfermedad es importante tener en cuenta esos tres aspectos principalmente, que es el que debe ser una enfermedad frecuente de alto impacto sanitario, que la metodología de tamización debe ser asequible para todas las pacientes, aplicable a la mayoría, al grueso de la población, y sobre todo que exista una intervención preventiva efectiva para esa enfermedad. Si no, estaríamos haciendo en vano un proceso de tamización si no tenemos cómo prevenirlo. Y en cuanto a la preeclampsia, si hablamos del impacto que tiene la preeclampsia, es una enfermedad que afecta a más de 10 millones de personas en el mundo cada año, es responsable de 76.000 muertes maternas y cada 7 minutos fallece una mujer en el mundo a causa de una preeclampsia severa. En cuanto al panorama en el neonato, en el recién nacido, pues tampoco es alentador. Más de 500.000 bebés mueren al año a causa de madres con preeclampsia y más de 2,5 millones de niños nacen prematuros precisamente por un parto indicado médicamente por un trastorno hipertensivo de su madre. La preeclampsia tiene una distribución mundial, no hay ningún país que no la padezca, pero especialmente América y Latinoamérica, pues son los países donde su frecuencia y su severidad es mucho mayor, como pueden observar en el mapa entre Colombia, Panamá, Venezuela, son países cuya mortalidad materna por preeclampsia es considerable. Acá en Colombia, es la primera o segunda causa de muerte materna. Y en cuanto a la tamización de la enfermedad, tenemos que se hace actualmente con la historia clínica, con la toma de la presión arterial media, con el Doppler uterinas y marcadores bioquímicos, los tres primeros muy asequibles de bajo costo y al cual tienen acceso la mayoría de las pacientes gestantes en Colombia. La aspirina es tan antigua como se demuestra en los papiros de la farmacología faraónica egipcia, donde ellos lo utilizaban como analgésico, todo el derivado del sauce lo utilizaban como analgésico. Hipócrates también reporta el uso del té salicílico para tratar la fiebre alrededor de los 400 años antes de Cristo. En 1828, Johann Buchner, en la Universidad de Múnich, es capaz de extraer el extracto activo del sauce y lo llama salicina. En 1853, el químico Charles Frederick Gernhardt conjuga el cloruro de acetilo con el salicilato de sodio para crear el ácido acetilsalicílico, el principio activo realmente de la aspirina, y en 1899 Bayer fabrica por primera vez las tabletas de aspirina, las cuales son vendidas mundialmente. Quiere decir que la aspirina, su nombre proviene de la marca comercial de Bayer, no es una marca, no es un nombre genérico, sino es el nombre de marca, pero después Bayer lo perdió y se popularizó con el nombre de aspirina y fue ampliamente utilizada en la pandemia de 1918, ya que estamos tan de moda con la pandemia, en la fiebre española hubo consumos masivos de aspirina y se considera que muchas de las muertes que causó la epidemia de la fiebre española fue precisamente secundaria a la ingesta de la toma de salicilatos. En 1971, estos tres científicos, el Dr. Bailey, el Dr. Samuelson y el Dr. Bergstrom, ganan el Premio Nobel de Medicina precisamente por dilucidar cuál era ese mecanismo de acción. En 1979, en la revista Lancet, se publica un artículo donde demuestran que las pacientes que consumían frecuentemente aspirina durante el embarazo presentaban menor
incidencia de preeclampsia con respecto a las que no lo consumían o lo consumían con poca frecuencia, pero no es sino hasta 1985 donde en la misma revista se publica el primer estudio controlado con asignación aleatoria en pacientes de alto riesgo para presentar preeclampsia o restricción de crecimiento fetal. 102 pacientes fueron asignadas de manera aleatoria para recibir aspirina, 150 miligramos, más dipyridamol, 300 miligramos, a partir de la semana 12, versus el control o el grupo que no recibió ninguno de los dos tratamientos. Ellos encontraron que en el grupo de la aspirina era 2 veces más frecuente la probabilidad de encontrar un embarazo normal, un embarazo sano, con respecto al grupo control, y con respecto a los dos resultados que estaban buscando, preeclampsia y restricción de crecimiento fetal, encontraron que en el grupo de la aspirina hubo 0 casos de preeclampsia versus 6 en el grupo control y 0 casos de restricción de crecimiento fetal o de muerte intrauterina versus 9 que se presentaron en el grupo control. En el 2017 viene el gran estudio de que todos los obstetras hemos leído, el famoso estudio ASPRE, el estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, en el cual indagan acerca de la eficacia que tiene la aspirina en la incidencia de la preeclampsia pretérmino, o sea, la que ocurre antes de la semana 37. Y enos aquí, en el 2020, en el 32º Congreso de Obstetricia y Ginecología de la FECOLSOC, hablando nuevamente del tema. ¿Y por qué tenemos que hablar nuevamente de la aspirina? Porque surgen muchas preguntas de parte de los profesionales que atienden rutinariamente pacientes gestantes en su control prenatal y existen muchas preguntas que aún no están dilucidadas completamente o que la evidencia no ha podido demostrar a favor o en contra sus resultados. A mí específicamente el comité científico me pide que responda a la pregunta de si el uso de la aspirina debería ser selectivo o universal para la prevención de preeclampsia. Eso es lo que nos vamos a dedicar en los siguientes minutos. Existieron muchos estudios controlados con asignación aleatoria en la década de los 90 y de los 2000 con respecto a la aspirina para prevención de preeclampsia, pero resulta que esos estudios están utilizando diferentes dosis de aspirina, desde 50 hasta 150 miligramos en toda su gama. Utilizaban diferentes edades gestacionales de inicio y diferentes edades gestacionales de finalización de la terapia con aspirina. Estaban utilizando diferentes definiciones de preeclampsia. Alrededor de 15 definiciones de preeclampsia fueron utilizadas en estos estudios y también diferentes poblaciones de pacientes de alto riesgo, de moderado riesgo, de bajo riesgo o sin riesgo, sin digamos, realizar ningún tamizaje. Entonces, ¿qué era lo que estábamos haciendo en la comunidad científica? Sencillamente comparar peras con manzanas. No podríamos sacar ninguna conclusión si los estudios no son homogéneos. Para poder responder estas preguntas de cuál es la dosis, a qué edad debo iniciar, etcétera, pues lo vamos a responder con los siguientes metaanálisis. En el 2010, Buyol publica este metaanálisis donde intenta comparar la efectividad de la aspirina para la preeclampsia cuando se inicia tempranamente antes de la semana 16 versus cuando se inicia después de la semana 16. Fíjense que ellos encontraron que la aspirina iniciada antes de la semana 16 fue capaz de disminuirme el 53% de la incidencia de preeclampsia de manera significativa. En cambio, cuando la inicio después de la semana 16, definitivamente la aspirina no tuvo ninguna disminución significativa en la incidencia de preeclampsia y ustedes observan el intervalo de confianza que pues cruza el 1. Posteriormente, 2 años después exactamente, la doctora Stephanie Roberts y colaboradores realiza una revisión sistemática y metaanálisis iniciando la aspirina tempranamente, pero el resultado que ellos querían evaluar en las pacientes de alto riesgo que recibían aspirina antes de la semana 16 era cuál era su efectividad en la preeclampsia leve y en la preeclampsia severa. Ellos utilizaron dosis de aspirina diferentes, que fueron de 50, de 75 y de 100, en los diferentes estudios que ellos incluyeron. ¿Qué encontraron? Que la aspirina iniciada antes de la semana 16 fue capaz de disminuirme
significativamente la incidencia de preeclampsia, exactamente en un 78%, pero de la preeclampsia severa, mientras esta efectividad no ocurrió para la preeclampsia leve, o sea que la aspirina no tuvo ninguna incidencia, digamos, no tuvo ninguna inferencia en la incidencia de preeclampsia leve. Hasta que en el 2017 llega el ASPRI, ¿no? El estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, que involucró países en su mayoría europeos, está Israel también incluido, y donde compara, o lo que quiere evaluar realmente es la efectividad que tiene la aspirina en la preeclampsia pretérmino, o sea, en la preeclampsia que ocurre antes de la semana 37, evaluado en pacientes de alto riesgo para desarrollar preeclampsia. ¿Qué dosis utilizaron? Ellos utilizaron la dosis de 150 miligramos. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la razón? Estudios han demostrado que existe una resistencia a la aspirina casi en un 30% cuando utilizamos dosis iguales o menores a 81 miligramos, del 10% cuando utilizamos dosis de 120 miligramos y tan solo del 5% cuando la dosis de aspirina utilizada es de 162 miligramos. ¿A qué edad iniciaron la administración de la aspirina? Entre las semanas 11 a 14, después de realizar el tamizaje genético justo en estas semanas. ¿Hasta qué tiempo dieron, hasta qué edad gestacional dieron la aspirina? La finalización del tratamiento fue a la semana 36 para disminuir ese potencial, la potencial hemorragia del neonato, aunque realmente la aspirina se ha utilizado hasta término, hasta el parto, y realmente es completamente segura. Es más, no hay estudios con la asignación aleatoria acerca de una interrupción de la aspirina con edades estacionales más tempranas. Ese sería un gran estudio para hacer. ¿Y a qué hora aconsejaban tomar la aspirina? A la hora de ir a la cama, a la hora de ir a dormir, o sea, en la noche. ¿Y por qué? Basados en el estudio de la doctora Diana Ayala y colaboradores, donde demostró que el utilizar la aspirina para prevención de preeclampsia al momento de despertar no genera absolutamente ninguna disminución en la incidencia. 8 horas después de despertarse, sí, tiene una disminución de preeclampsia, de complicaciones en el embarazo en general, porque no solamente evaluó preeclampsia, pero la hora de ir a la cama, la hora de acostarse, de dormirse, definitivamente fue la hora ideal donde mayor alcanzó disminución de incidencia en complicaciones del embarazo, la toma de la aspirina. Esa fue la razón. ¿A quiénes le dieron esa aspirina? Le dieron a pacientes de alto riesgo para desarrollar preeclampsia, y ese alto riesgo lo catalogaron de acuerdo al cribado del tamizaje que se realiza a través del algoritmo de cribado de preeclampsia de la Fundación de Medicina Fetal del Reino Unido, donde involucra factores maternos, toma de la presión arterial media, el índice de pulsatividad promedio de las arterias uterinas, la proteína plasmática asociada al embarazo A y el factor de crecimiento placentario. El punto de corte que ellos utilizaron fue mayor o igual a 1 en 100. Ese fue el punto de corte. Y en cuanto a factores maternos, existen muchos factores de riesgo asociados para el desarrollo de preeclampsia, sin embargo, unos con más peso estadístico que otros. Los más importantes es el antecedente de preeclampsia y el síndrome de anticuerpos fosfolípidos y lupus eritematoso sistémico, sobre todo los que tengan anticoagulante lúpico y anticardiolipinas IgM e IgG positivas. Ese es el grupo de mayor riesgo para desarrollar la enfermedad. En cuanto al antecedente de preeclampsia, no es solamente el haber tenido el antecedente y la severidad de esa preeclampsia, sino sobre todo pesa más la edad gestacional de la cual apareció la preeclampsia. Cuando apareció después de la semana 37, la probabilidad de hacer preeclampsia nuevamente en un siguiente embarazo es del 20%, versus si ocurrió antes de la semana 28, es del 50%. El Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, ¿qué nos está recomendando en su reciente boletín emitido en junio de este año? Que debemos darle aspirina a las pacientes catalogadas como alto riesgo para desarrollar preeclampsia, y con la presencia de un factor o más debemos iniciar la aspirina. Estas pacientes son 6 grupos. 1, la que tenga historia de preeclampsia, sobre todo cuando los resultados fueron adversos.
gestaciones múltiples, hipertensión crónica, diabetes mellitus tipo 1 o 2, enfermedad renal y enfermedades autoinmunes. Este grupo de pacientes está indicado el inicio de aspirina desde primer trimestre. Este grupo de pacientes corresponde aproximadamente al 7.2% de todas las gestaciones que nosotros atendemos. En cuanto a riesgos moderados para desarrollar preeclampsia, existe la nulliparidad, la obesidad, la historia familiar, sobre todo en primer grado de preeclampsia, características sociodemográficas como ser afroamericano, bajo estatus socioeconómico, edad materna igual o mayor a 35 años, periodos intergenésicos prolongados, antecedente pequeño para la edad gestacional, por ejemplo. En este caso se requieren más de uno, o sea, 2 o más factores para iniciar aspirina y este grupo va a corresponder al 20.4%. Si ustedes suman el grupo de alto riesgo con el grupo moderado, casi un 28%, o sea que le estamos dando, prácticamente le daríamos aspirina de cada 3 gestantes, a una le estuviéramos dando aspirina y resulta que entre mayor sea la población a la cual yo voy a intervenir, menor es la herencia, que ese es realmente el problema que se tiene en epidemiología, mientras que si el grupo de riesgo es menor, la adherencia al tratamiento es mucho mayor. Y definitivamente en las pacientes de bajo riesgo, pues no está recomendada el uso de bajas dosis de aspirina. Regresando al estudio ASPRE, ellos tamizaron un número importante de pacientes y encontraron un 11% de tamizajes positivos, o sea, mayores de 1 en 100 de riesgo para desarrollar preeclampsia, y fueron asignadas 878 para recibir aspirina y fueron asignadas de manera aleatoria 898 para recibir placebo. La pérdida de seguimiento y el retiro de pacientes fue similar en ambos grupos. Cabe anotar que el 86% de las pacientes tomó más del 80% de las tabletas, mientras que el 95% tomó al menos 50% de las tabletas que fueron asignadas. ¿Qué encontró el ASPRE? El ASPRE encontró una incidencia de preeclampsia pretérmino de 1.6% en el grupo de la aspirina versus 4.3% en el grupo placebo. Quiere decir que la aspirina iniciada con esas características que les nombré, fue capaz de disminuir la incidencia de preeclampsia en un 62% de los casos. En cuanto a la preeclampsia en general, pues no hubo una disminución significativa, sin embargo, sí hay una tendencia a la disminución y el resto de resultados perinatales, tanto adversos como perinatales, fueron completamente comparables. En esta gráfica de Kaplan-Meier observen cómo la incidencia de parto por preeclampsia fue significativamente menor en el grupo de la aspirina comparado con el placebo. Abajo encuentran la misma gráfica, solo que ampliada por edades gestacionales menores de 37 semanas. Y en cuanto a eventos adversos, tenemos que en el grupo de la aspirina hubo al menos un evento adverso en el 1.6% de las pacientes versus 3.2% en el grupo placebo y un evento adverso serio. Y un evento adverso en general o común, 25.9% en el grupo de la aspirina y 25.5% en el grupo de placebo. O sea que en cuanto a eventos adversos fueron comparables y no hubo ninguna diferencia significativa ni a favor ni en contra del grupo de la aspirina. Pero realmente la aspirina sí es segura utilizarla durante el embarazo. Todos los estudios han encontrado o han demostrado que no existe un mayor riesgo de malformaciones congénitas ni alteraciones en el desarrollo fetal, en el crecimiento fetal, ni mucho menos complicaciones hemorrágicas en el neonato. Existe un 10% de incidencia de eventos adversos como sangrados vaginales menores, ninguno que haya requerido transfusión o que haya causado una hemorragia masiva, y síntomas gastrointestinales. El temor que tenemos todos los perinatólogos es si se asocia o no con un cierre del ductus arterioso, sin embargo los estudios tampoco han sido conclusivos en confirmar si cierra o no cierra el ductus arterioso arterial de manera antenatal.
Sin embargo, faltan estudios a largo plazo y de gran escala que me puedan completamente, digamos, que descartar esta posibilidad. Pero, ¿qué hacemos con un medicamento que es de bajo costo, que es asequible, que es seguro? Pues lo primero que hacemos es pensar en por qué no se lo podemos dar a todas las pacientes embarazadas, ya que tenemos una incidencia tan alta de preeclampsia en Colombia. Lo primero que se nos viene a la mente es por qué no utilizarlo de manera generalizada o de manera universal. Cuando tenemos una paciente de bajo riesgo, a la cual le vamos a iniciar aspirina pensando en un posible beneficio, aunque el grupo de bajo riesgo realmente no está demostrado este beneficio, el 90% de las pacientes tiene buena adherencia al medicamento. Sin embargo, los estudios en población de bajo riesgo han demostrado que la mitad de las pacientes rechazan la toma de la aspirina, aduciendo de que si no hay un beneficio comprobado, no hay un alto beneficio, pues no tienen por qué utilizarla. Y otra cosa que va en contra del uso generalizado de aspirina es que la premisa médica es evitar cualquier medicación innecesaria. Y en este caso, donde no se ha comprobado su efecto, pues realmente sería una medicación innecesaria. ¿Se han hecho estudios en bajo riesgo, en población de bajo riesgo? Claro que se han hecho muchos estudios en bajo riesgo. Aquí les muestro uno de ellos, un estudio multicéntrico que involucró más de 28 hospitales de la región norte de Francia y de Bélgica, donde utilizaron 100 miligramos de aspirina desde el primer trimestre en pacientes nulíparas que fueron asignadas de manera aleatoria a recibir aspirina y a recibir placebo. 1.634 pacientes recibieron aspirina, 1.640 recibieron placebo, y fíjense cómo la aspirina no fue capaz de disminuirme la hipertensión gestacional, ni la preeclampsia, ni tampoco la preeclampsia temprana, la que ocurrió antes de la semana 32, tampoco la preeclampsia pretérmino, la que ocurre antes de la semana 37, ni el síndrome de Held, que es una de las complicaciones más severas de la preeclampsia. O sea, realmente dio igual tomarla o no tomarla. En cambio, el abrupcio placentario, el desprendimiento prematuro de la placenta, se incrementó de manera no significativa, pero sí incrementó 1.45 veces más la probabilidad de hacer abrupcio en el grupo que recibió aspirina. En este metaanálisis de administración de aspirina a pacientes de alto riesgo para desarrollar preeclampsia, noten cómo la aspirina sí fue capaz de disminuirme la preeclampsia en general, la preeclampsia severa, el parto pretérmino, la restricción de crecimiento de manera significativa, pero puse este metaanálisis para que ustedes noten cómo el abrupcio de placenta en este grupo fue 1.35 veces mayor comparado con el placebo. Entonces, lo del abrupcio placentario, todavía faltan más estudios que me puedan o confirmar o realmente descartar si la aspirina tiene un efecto negativo sobre el abrupcio de placenta. En las pacientes de bajo riesgo, todos los estudios en general controlados con asignación aleatoria han demostrado que no es capaz de disminuirme la incidencia de preeclampsia, que la adherencia al tratamiento es muy pobre, es apenas del 48.7%, y eso también me va a afectar la población de alto riesgo, porque si yo le doy aspirina a una paciente sin tamizarla, la paciente que realmente sea de alto riesgo, no se va a sentir catalogada como alto riesgo y es posible que abandone el tratamiento. O sea, esta falta de adherencia en la población de bajo riesgo me afecta también la adherencia que tienen las pacientes de alto riesgo, en la cual sí es beneficiosa. Existen mayores tasas de hemorragia vaginal, aunque es leve, vuelvo y repito, ninguna ha requerido transfusión, ni han sido hemorragias masivas, ni siquiera moderadas, pero de todas maneras sí incrementa la tasa de hemorragia, y de la hemorragia postparto. Se requieren más estudios bien diseñados con un N alto que pueda evaluar la eficacia y seguridad en gestantes de bajo riesgo, sobre todo en países donde la incidencia de preeclampsia sea alta, como por ejemplo el nuestro. Entonces, un estudio doble ciego, con asignación aleatoria, controlado con placebo, sería ideal para poder eh,
evaluar la eficacia que tiene la aspirina en población de bajo riesgo. Sin embargo, hasta la fecha o hasta el día de hoy, ese estudio no existe. ¿Cuáles son las dos conclusiones con respecto a la pregunta? El uso de ASA en población selectiva, en población seleccionada, puedo responder que el tratamiento con aspirina a una dosis mínima diaria de 100 miligramos, la ideal 150 miligramos, tomada antes de acostarse, iniciada antes de la semana 16, reduce la incidencia significativamente de preeclampsia en el grupo de pacientes catalogadas como alto riesgo una vez yo le aplico el tamizaje. La segunda pregunta, ¿es útil en la población generalizada, en la población de bajo riesgo? Puedo responder. La aspirina se considera segura y tiene unos efectos secundarios tolerables, pero dada la falta de efectividad en la población de bajo riesgo, no hay datos con respecto a la adherencia y a los resultados a largo plazo. La prevención primaria con prescripción universal no es recomendada. Muchas gracias por su atención.